Gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor eterno, yo te ruego en el nombre de Jesús, use mis labios, Señor, dame la palabra propia, la palabra que habrá de bendecir y edificar a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo a través de la palabra y que yo pueda ser solo el canal que tú usas para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo, y en el nombre de Cristo, Señor, sea bendecido nuestro corazón con tu palabra. Gracias, mi Rey. Aleluya, Señor. Amén. Salmo 119, y vamos a leer los versos 90. Gloria a Dios. Los versos 89 hasta 97, corrijo, 97 hasta el 105. Dice así la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Vaya conmigo a Isaías 40, los versos 6 y 7, 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Siéntese. Bien, trato de hacerme entender sobre la importancia de la Biblia. A manera de preámbulo diré algo, y lo voy a decir con todo el respeto que me merecen. Muchos de ustedes no han sabido dar el lugar a la palabra. Hoy día hay gente, aún predicadores de renombre, que toman la Biblia como un libro cualquiera, lo arrojan, lo azotan. Me dijeron de un predicador que, hablando de la palabra, menospreciando el papel y el libro, se dice que puso su pie sobre el libro y lo pisó y dijo, esto no tiene ninguna importancia, sino es la palabra. No sé hasta dónde este predicador considere que sea digno de respetar un libro como lo es la Biblia. Para mí, hermanos, la Biblia merece un respeto muy especial. ¿Diré algo? En mis principios de ministerio y desde mi infancia, entendí y aprendí tanto los valores de la Biblia, que a veces, cuando por necesidad la llego a colocar bajo mi brazo, me siento mal, me siento incómodo. Si por alguna necesidad la voy a colocar bajo mi brazo. Y yo digo, ¿cuánta gente no ha entendido la importancia
de la Biblia. Si bien es cierto que la Biblia no es para ser adorada, no es el amuleto que se debe usar para la buena suerte, tampoco el amuleto para que aleje las malas vibras como algunos piensan. No, la Biblia no es el amuleto para ahuyentar demonios. No olvide que para ahuyentar demonios es la palabra pronunciada por los cristianos. Es decir, no porque usted tenga la Biblia en su almohada, usted puede tener un sueño pacífico, sin perturbaciones. Si tenemos una Biblia allí en la almohada, al lado de nuestra almohada, ahí en el buró, en la cama, otra más en el tocador, otra más en la sala, otra en la oficina, otra allí en la cocina, la mujer de casa, no es para la buena suerte, sino es porque en ratos, en espacios, mientras el frijol se cose, mientras hace algo en la cocina y tiene espacio, es para que la lea, mas no para ahuyentar la mala suerte o ahuyentar demonios. ¿Sí me explico? La Biblia debiera ser, en todo caso, el libro de mayor importancia y al cual se le diera la mayor atención en cada familia. ¿Desde dónde nosotros podemos ver la Biblia? Y es aquí donde llegué al embrollo. ¿Qué quiere la hermana directora de vida cristiana en la iglesia que yo hable esta noche? Si el jueves hubo una enseñanza para mí muy buena, muy enriquecida en relación a la Biblia, y el hermano habló sobre los libros apócrifos, sobre escritores, etcétera. Tocaré algunas partes importantes ahora sí a manera de introducción. El nombre Biblia viene del griego a través del latín y significa los libros, o en otro lenguaje, libro que contiene libros, o biblo que habla de un libro que contiene una buena cantidad o un acervo de libros y contenidos especiales. Las Santas Escrituras he mencionado en Romanos 1:8. La Biblia se le designa más tarde con el lenguaje bíblico de las Escrituras, y en un lugar las Santas Escrituras, Romanos 1:2. La ausencia del adjetivo delante de la palabra Biblia revela que los que lo empleaban consideraban que estos escritos, hablemos en el término pasado, los pergaminos o los papiros, en primer lugar, formaban parte de sí mismos un conjunto completo y determinado. En segundo lugar, que eran superiores a todas otras obras literarias. No se puede comparar la Biblia con ningún otro libro escrito. Conozco escritores que se atrevieron a decir que sus escritos eran tan inspirados por Dios. Uno de ellos, que me dejaba con la boca abierta por la profundidad de conocimientos, me ha encantado escucharlo en cursos para pastores, pero uno de ellos decía: lo que hemos escrito es tan inspirado, tan bendecido por Dios, que usted lo puede leer una y otra vez, y cada día que usted lee esos libros le produce nueva visión. Hablo de una experiencia de hace más de 20 años aquello. Yo dije, compro todo la serie, y compré toda la serie, y mi experiencia fue que los leí una sola vez y no me dieron ganas de volver a leerlos. La Biblia la he leído 23 veces y la voy leyendo la 24ª vez, y cada vez que la leo hallo cosas nuevas en ella. La Biblia es el único libro que nunca se enfada uno de leerlo y nunca se termina de conocer.
Nunca se termina de conocer. Usted lee la Biblia una vez. Yo soy de los que decimos, hermanos, no escape, no deje fuera ni un solo texto de la Biblia. Algunos dicen, ¿y para qué leo Crónicas? Ay, hermano, qué fastidio leer Crónicas. Y si usted supiera el acervo de bendición y experiencia que va a sacar a través de leer el libro de Crónicas, cuán importante es. Bien, la etimología del nombre escritura, en singular como en plural, permite hacer la misma constatación, hecho cuanto más notable, cuanto que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento con el sentido implícito del término griego Biblia, Mateo 21:42 y Hechos 8:32, cuando se refiere a las escrituras o a la profecía o a la ley. Se usa el término plural y singular. Sin embargo, al hablar de la ley, más tarde la Septuaginta lo presenta o lo interpreta y lo enseña a postrer a los judíos como el Pentateuco, penta de 5 del griego, y habla de 5 libros. Entonces, a pesar de la singularidad, la ley encierra 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Quise traer en esta tarde algo que yo hice ya, conté capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, y tengo escrito cuántas palabras son, y quiero leer yo por mi propia cuenta, contar, cuántas letras tiene la Biblia, pero se me ha hecho eterno eso por el tiempo. Bien, pero quiero ir entonces a lo importante de la palabra en el pasado y en el presente. Por otro lado, el plural neutro de este último término tiene un sentido colectivo, marcando el importante hecho que la Biblia no es necesariamente un libro, sino una gran cantidad de libros. Es decir, la Biblia es una biblioteca. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento en el tiempo actual? Ay, 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 ay. A ver. La hermana José es una buena discípula del instituto ya, ¿eh? ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento para los estudiosos? ¿Dónde están? Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, y dividido en 2 partes: profetas mayores, profetas menores. Bien, y en esa serie de libros entonces, o con esa serie de libros del Antiguo Testamento, los 39 y los 27 del Nuevo, se compone lo que nosotros llamamos Biblia, o conocemos por Biblia. ¿Están aquí? Amén. Entonces no es meramente un libro, sino una gran cantidad de libros. Al mismo tiempo, el empleo singular del término escritura destaca el hecho de que la diversidad de redactores recubre una maravillosa unidad que revela una conducción inteligente que no dejó de operar durante sus más de 1000 años de su redacción. Desde Moisés, vamos a ubicarnos un poquito más con la opinión de los estudiosos y teólogos y cronistas de la Biblia. Hablaríamos en el orden entonces correcto y diríamos los más de 1000 años que pasaron la escritura desde Job hasta Juan el apóstol, o Juan el teólogo, quien escribiera 4 libros para el Nuevo Testamento: Primera, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis. El último, ya sabemos que eso es en la isla de Patmos, y que el jueves me causaba risa y decía, hermana José,
que no moviera la cabeza, pero es que estos concursantes del jueves venían preparados, investigaron hasta cómo se llamaba la calidra que le pusieron al cimiento para que quienes les preguntaran y de qué color es la loseta. Imagínense, así que venían, pero como, y por eso me reía y movía la cabeza, santo Dios, tan facilito, y hasta eso andaban perdiendo, ¿verdad? ¿Y dónde estuvo Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis? ¿Y por qué estaba allá? Por causa del testimonio del Evangelio, porque para allá lo mandó aquel señor persecutor. No digo más, hasta ahí. Bien, entonces durante ese lapso de siglos y siglos, no pierde su secuencia ninguno de los escritores. Esto revela entonces la precisión de quien estaba inspirando la Biblia o la palabra de Dios. Algo que nosotros comprendemos o vemos no solamente por su historicidad, sino por su efecto que a través de las generaciones pasadas tuvo la misma palabra de Dios, llamado los papiros o los pergaminos, que hoy están escritas esas palabras traducidas a nuestro propio lenguaje, a nuestro propio medio español que hablamos nosotros. Y voy a añadir aquí algo muy importante, algo que yo he discutido. Qué bueno que los predicadores sientan interés por aprender griego, hebreo, etcétera, pero es que la Biblia está escrita, está traducida a nuestro propio lenguaje, a nuestro propio español, para que nosotros la leamos, la comprendamos y la creamos. ¿Y qué diríamos de el término Biblia? Se cree que el primero que usó este término fue Juan Crisóstomo, que viviera del 347 al 407 antes de Cristo. Sus efectos ahora de la Biblia o las escrituras en tiempo pasado. Voy a tratar de usar el término escritura o sagradas escrituras. Sus efectos en tiempo pasado fueron las escrituras las que afectaron a generaciones pasadas, a todos aquellos que se dejaron moldear por ellas en su vivir diario. Solo quiero hacer una remembranza de lo que el hermano Tavo enseñara, porque esto va a quedar viene acordes con esto. Pablo pregunta: ¿y qué hay de especial? Voy a usar este paráfrasis así: ¿qué de especial o qué diferencia enmarcaron los judíos? Y Pablo dice: mucho, porque a ellos les fue revelada la palabra de Dios. Diríamos entonces que no obstante como el mundo de aquel tiempo haya juzgado a los hebreos, a los judíos en particular, como se menciona ahora neotestamentariamente, ellos fueron la fuente o el ducto humano a través del cual se manifestó la voluntad de Dios, y ahora se traduce por medio de escrito para todas las siguientes generaciones, no solo judíos, sino ahora para el mundo entero. Decimos amén. Entonces, las sagradas escrituras afectaron en el pasado. Es aquí donde quiero acomodar el ayer. ¿Sí me explico? Las sagradas escrituras afectaron en el pasado a multitudes. Si nosotros vamos en el pacto abrámico, encontramos que Dios, al empezar a tratar con el hombre después de la caída, Dios marca una línea desde Set hasta Noé, y desde Noé a través de Sem hasta Abraham. Y Dios viene reservándose una línea a través de una descendencia humana con un propósito definido: demostrar a ese pueblo de Israel el amor, bondad, misericordia, justicia y fidelidad de Dios. Algo que el mismo pueblo hebreo jamás habría conocido
una diferencia teológica de fe, de fundamento, de una relación con Dios, de un compromiso con Dios, de una promesa de Dios, si no hubiese sido a través de las Escrituras. Y aún de entre ellos, los que nosotros vemos afectados, encontramos en su línea, en primer lugar, al sacerdocio, en segundo lugar, los profetas, y en tercer lugar, los reyes. Ellos, gente tan humana como nosotros, pero que a causa de la palabra y a causa de su convicción de ellos, de esa fe firme en la palabra, sus vidas destacaron y remarcaron una diferencia aún entre su propio pueblo. Por ejemplo, tenemos el caso de David, tenemos el caso mucho después de Ezequías, de quien los escritores dicen, y se condujo más íntegramente delante de Dios que David su padre, porque él destruyó la serpiente de bronce que Moisés había construido en el desierto. Entonces, vidas afectadas, afectó reyes, afectó sacerdotes, afectó profetas, y cada uno de ellos vivieron una vida próspera, no llana y sencillamente en el sentido espiritual de llevar una vida sana, una vida digna, sino aún económicamente fueron personas prosperadas, porque Dios les había dado una palabra a causa del pacto, que si ellos guardaban la palabra, serían prosperados en todo lo que emprendiesen. Dios hizo a hombres sabios por medio de la palabra, pues eso dice el salmista: me has hecho más sabio que a mis maestros por causa de tu palabra. Me has hecho justo. Esto suena un tanto egolátrico para la mente de muchos, pero esa es la verdad. El hombre es hecho justo por la palabra. Alcanzamos o alcanzaron y alcanzamos la justificación por la palabra. Amén. Y si no fuese por la palabra, amados hermanos, ¿saben dónde estaríamos los mexicanos? Adorando a Tlaloc, Huitzilopochtli y a tantos otros más que fueron deidades, sacrificando. Tal vez nuestros padres nos habrían sacrificado a los ídolos, pero por la palabra las vidas de los hombres han sido cambiados y transformados. Decimos amén. Los que creyeron la palabra fueron transformados de hombres burdos, hombres necios, a hombres sabios y prudentes. Los matrimonios fueron afectados a grado tal que familias enteras, como el caso de Josué y muchos más, que son modelos a seguir, mantuvieron su familia bajo el poder de la palabra. Podríamos decir también que familias enteras fueron bendecidas y prosperadas por causa de la palabra. Allí es donde nosotros seguimos el lineamiento de la promesa de Dios, amados hermanos, y venimos a llegar hasta el final de la era del silencio, cuando aquel silencio de la revelación divina es prorrumpido por el grito de un hombre que sale de los montes vestido de piel y ceñido con un cinto, que come langostas y miel silvestre y empieza a gritar por todas partes: yo soy la voz que clama en el desierto. Amarren a ese pastor, no lo quiero caminando aquí. Yo soy la voz que clama en el desierto. Él viene a prorrumpir con su mensaje y cambia totalmente la era, o cambia la dispensación a partir de allí, de la ley a la gracia. Y ahora entramos al tiempo presente. Estamos aquí gracias a Dios y al poder
de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aquí gracias a Dios y al poder. Y puedo adelantar una capsulita. Y el poder de la palabra que usted y yo aprendimos de la palabra nos ha hecho más que victoriosos en el nombre de Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. ¿Dónde podemos calzar esto que en el tiempo presente sigue siendo o es la palabra, la fuente de poder que bendice a la sociedad? Vamos a ir rápidamente a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y si me permiten hacer una breve remembranza a lo que Pablo dice aquí. Cuando Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Habla exactamente de lo que Jesús mismo dijera. Habla de la ley, de la profecía y de los salmos. La ley, los profetas y los salmos. Esas eran las escrituras que hasta este tiempo que Pablo escribe a Timoteo tenía. No estaba todavía el Nuevo Testamento. No voy a entretenerme más. El hermano Gustavo enseñó eso el jueves. Bien. Voy al versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y al enmarcar el fin para lo cual somos transformados, queda claro que no es un ensayo, sino un ejercicio de conducta a causa de la transformación de la vida por el poder del Evangelio que afectó nuestro ser completo. Esto habla de la utilidad en el tiempo presente. Las escrituras siguen siendo la única e incomparable fuente de bendición para todo aquel que desea ser un verdadero seguidor de Jesucristo. El verdadero seguidor de Jesucristo no determina de por sí solo cómo se va a conducir, no determina de por sí solo qué es lo que va a hacer, sino la Biblia lo dice de manera tácita y contundente, porque dice el apóstol Pablo, fuimos labrados por la palabra para que seamos perfectos y hagamos las obras buenas, en otra palabra. ¿Están aquí? ¿Desde qué extremo el hombre puede ser afectado? El apóstol Pablo dice en Romanos 8 que la fe en Cristo nace por el oír de la palabra de Dios. Eso dice Pablo. Y esto está comprobado. Entonces, el hombre no conoce a Cristo por leer su escapulario, ¿verdad? ¿Escapulario? No conoce a Cristo por leer su misal. No conoce a Cristo por leer las tradiciones y dogmas. No conoce a Cristo por oír otra palabra. La única regla establecida por Dios y que redarguye y trata con el hombre en su interior es la palabra bendita de Dios, lo que nosotros llamamos Biblia. Dale fuerte las palmas a Dios.
Y es aquí donde creemos y estamos plenamente seguros que exaltar al nivel de incomparable la Biblia es porque es la única palabra inspirada por Dios. Cuando Pablo dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, habla entonces desde Génesis hasta Apocalipsis. Y voy a retomar un poquito de lo que el hermano Taboya enseñó el jueves. Son solo 66 libros que están aprobados por el canon, es decir, que pasaron la prueba a través de la revisión cuidadosa que hicieran los maestros o rabinos judíos, para poder nosotros entender que esto es la Biblia. Amén. Los demás libros son apócrifos. Muy poco he leído de esos libros. A veces cuando me pongo a leerlos me agarra sueño. Pero uno halla muchas contradicciones en los libros apócrifos, es decir, los no canónicos, los no inspirados por Dios. Bien, pero entonces la Biblia, regresamos, es la única fuente de inspiración divina. ¿Qué hace la Biblia para nosotros? ¿Qué hacen las Escrituras? Pues conducen hacia la salvación que es en Cristo Jesús. No hay otra enseñanza para ser salvos más que la Biblia. Decimos amén. Segundo, es la Biblia la que nos conduce ahora en el tiempo presente a la justificación. Mediante el conocimiento de la palabra, nosotros somos llamados justificados por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es la mejor fuente de enseñanza para que el hombre sea sabio. Es la palabra de Dios la que redarguye de pecado al hombre. Es la mejor manera de ser corregido en la vida. Instruye al hombre para que éste aprenda a practicar la verdadera justicia. Es la Biblia, las Escrituras, el único medio de poder alcanzar la perfección. ¿Cómo lo describe Pablo? Porque ellas nos redarguyen cuando nosotros estamos haciendo algo mal. Usted no halla en ningún otro sitio que se hable contra el pecado claro como a través de la Biblia. Si usted trata con un hombre que no esté la Biblia, él le va a decir, haz lo que quieras. Él le va a decir, vive como quieras. Dios es amor, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia habla de una separación total y de un estado de dolor interno que provoca la palabra en nosotros cuando sabemos que le hemos fallado a Dios. Por eso Pablo dice que nos redarguye. Traigo a mi mente una palabra que usar el hermano y dijera, cuando nosotros fallamos a Dios y no sentimos las cosas están mal. Y eso es una verdad, porque la palabra redarguye. Dijo un muchacho del DF hace muchos años, dice remastica. Me duele. Y eso es solo por la palabra bendita del Señor. Solamente el libro de Proverbios, hermanos, contiene un acervo de enseñanzas, consejos y correcciones que quien desee ser cada día mejor en su conducta, allí encontrará todo lo que en su vida quiera para mejorar su vida y la educación moral. Solo ese libro, solamente hablando de esos 31 capítulos más de Proverbios. O si usted se va y toma desde Génesis 1 y empieza a ver allí la veracidad de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, hermano, la palabra de Dios entonces termina convirtiendo al hombre en un ser sabio y sobremanera vencedor. Amén. A un corportor bíblico le asaltaron a mano armada en un bosque en el corazón de Sicilia. Se le ordenó encender fuego para quemar todas las Biblias que llevaba en su petaca.
fuego, con el mismo fuego, creyó prudente que podía leer una parte de la Biblia. Le suplicó a sus asaltantes, a los ladrones, que le permitieran leer una parte de los libros que le llamara. El jefe dijo: lee, anda, lee. Y abrió la Biblia y empezó a leer: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando termina de leer el Salmo 23, uno salta y dice: ese libro es muy bueno, no lo quemes, dámelo a mí. Lo arrebató de la mano del colportor. Tomó otro libro y empezó a leer la historia la parábola del buen samaritano. Y entonces otro ladrón exalta y dice: ese libro es muy bueno, no se te ocurre quemarlo, dámelo mejor a mí. Le arrebata el segundo libro y así toma otro y empieza a leer la parábola del hijo pródigo. Y cuando termina de leer la parábola del hijo pródigo, otro de los ladrones exalta y dice: no se te ocurra quemar ese libro, muy bueno, ahora dámelo a mí. Y así siguió leyendo porciones de la Biblia, una tras otra, hasta que se agotaron todas las que llevaba en la petaca. El último arrebató la suya. Y cuenta este colportor que años después fue a una convención y encontró a un pastor ordenado y se le acercó y lo saludó. Aquel hombre lo conoció y le dijo: yo soy uno de aquellos ladrones que te asaltamos en los bosques de Sicilia. Aquella palabra cambió mi corazón. Ahora soy un pastor y estaba ahí en la convención como conferencista, solo por una Biblia que había arrebatado como ladrón, pero su vida había cambiado. La cosecha que traerá la Biblia no serán cuentas bancarias, pero serán almas ganadas para el reino de los cielos, porque ayer fue la palabra de Dios la que afectó a las generaciones pasadas y hoy México será afectado por la palabra de Dios a través de nosotros. Póngase. Traiga su Biblia, no se venga sin su Biblia. Tráigase su monedero, pero tráigase también su Biblia. Y no piense que quiero su monedero porque le voy a quitar una ofrenda. No, porque quiero que usted levante como yo la Biblia. Quiero que usted levante la Biblia y le diga: gracias a Dios por este libro sagrado. Amén. Amén. Quiero hacer nuestro lo que dijo el escritor sagrado. Y haga lo suyo también. No pecamos. No pecamos. Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y eso es que testimonio de mí. No te estoy leyendo algo que destruye. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Es la constitución del cielo. Dice Pablo, para que la gente de Dios sea enteramente perfecta para toda obra buena. Nuestro esta palabra. Oh, cuando amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.
Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Las escrituras te harán sabio. Padre bendito, levante su Biblia y dele gracias a Dios por ella. Dele gracias a Dios por su Biblia. Dele gracias a Dios. Gracias, Dios.